el libro de Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5, pero nos vamos a enfocar en el verso 8. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí la lectura por el momento de la palabra del Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, como lo decíamos antes de la lectura, el versículo que quiero llamar su atención es el versículo 8, el verso 8, hablando del Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí hay varias cosas que meditar, que destacar. El Señor Jesucristo dice que se hizo obediente. ¿A quién se hizo obediente nuestro Señor Jesucristo? ¿De quién estaba recibiendo órdenes para ser obediente? ¿De quién estaba recibiendo el mandato para obedecerlo? ¿Acaso no vemos en la Escritura que es la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, o en quien tengo contentamiento? Haciéndose obediente. El Señor Jesucristo, dice el libro de los Hebreos, aprendió la obediencia, aprendió la obediencia. Y qué tremenda palabra, la obediencia. Desde que nacemos desobedeciendo. Hasta los niños más pequeños desobedecen a sus padres. Traemos algo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que desobedecemos y cometemos pecados. Practicamos el pecado desde pequeñitos. Puede preguntarse usted al ver a un niño pequeño mintiendo: ¿quién le enseñó a mentir? Todo el mundo ve que el niño hace algo, y cuando se ve enrostrado por lo que hizo y le preguntan ¿quién fue?, el niño automáticamente dice: yo no fui, por temor a un castigo. ¿Quién le enseñó a ese niño a mentir? Los niños pequeños demuestran también otros pecados. Quieren algo, lo desean con ansias, y ellos pueden tomar alguna cosa que no les pertenece y con todas sus fuerzas tratar de tomarlas. ¿Quién les hace proceder de aquella manera? Muchas veces vemos personas buenas que son un aporte a nuestra sociedad. Incluso yo he escuchado que, refiriéndose a una persona, dicen: este caballero tiene el cielo ganado.
¿Lo ha escuchado usted? Esta persona, esta vecina, tiene el cielo ganado. Ella hace muchas cosas buenas y la gente piensa que el cielo se gana, pero todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pero vemos a uno especial, único, sin igual, sin comparación alguna, en un mundo lleno de pecadores por naturaleza y pecadores por práctica, en un mundo donde todos hacen la maldad, el engaño. Hay uno que vino a este mundo sin pecado, sin contaminación, sin mancha alguna. De su boca no salían palabras de maldición, incluso al extremo de cuando le maldecían, cuando le hacían daño al Señor, él encomendaba la causa al que juzga justamente, dice el apóstol Pedro. Y recordemos que Pedro anduvo con él, fue uno de los cercanos al Señor. Así que estamos en presencia de una persona única, sin igual, sin comparación. Y el libro de Filipenses nos dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despoja. Y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué la Escritura tiene el cuidado de decir semejante a los hombres y no decir que el Señor fue igual a los hombres? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Para que el escritor sagrado no utilizara la palabra igual y utilizara la palabra semejante a los hombres. Y ahí entendemos que el Señor era semejante a los hombres, pero no era igual, no era igual. Usted y yo nacemos en este mundo con pecado, como lo explicaba desde pequeño, practicando el pecado. Hasta los niños más pequeños, el pecado está en ellos, el pecado está en ti, el pecado está en mí. Pero estamos en presencia de un hombre llamado Jesucristo, que Pablo dice que es Dios hecho hombre, en el cual no había pecado, nada, absolutamente nada de pecado. Tal vez no lo podamos entender, cómo una persona no va a tener pecado, cómo nunca va a tener un mal pensamiento, nunca dijo una mentira, nunca hizo nada malo. Y es tremendo entonces considerar que él, siendo lo más bueno, sin pecado, perfecto, que no le hacía daño a nadie, considerar que el hombre lo tomó, se aprovechó de su poder, el poder romano y los judíos, y lo crucificaron. Crucificaron a nuestro Señor. Y en la cruz del Calvario, Él pagó nuestros pecados. El Salmo dice, he de pagar lo que no robé. Tienes que entender esto, amigo, que tus pecados, mis pecados, Dios los toma y los pone en el cuerpo, en el madero, en la cruz del Calvario, y el Señor fue castigado por ellos, por mis pecados, no habiendo Él hecho nada, absolutamente nada, porque aquí dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí ocupa la palabra igual. Era Dios hecho hombre. Pero luego cuando se refiere a su condición humana, dice hecho semejante a los hombres. Él no era igual a ti y a mí. Era sin pecado, pero pagó por nuestros pecados. Era sin culpa y pagó por nuestras culpas. Pero esto no es automático. Él deja la decisión a cada persona. El que quiere creer esta verdad, toma esta verdad, la cree en su corazón y puede ser llamado hijo de Dios. Pero hay otras personas, como escuchábamos,
que rechazan el mensaje de salvación, lo dejan para después. Es que estoy muy joven, es que estoy muy ocupado, es que esas cosas no son para mí, la religión no es para mí, y ponen una y otra excusa. Dios no obliga a nadie. Deja delante de ti la verdad absoluta, que somos pecadores y que los pecadores van al infierno, y te da la alternativa, te muestra los dos caminos y te da la alternativa de creer que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba muriendo por tus pecados, que cuando Él estaba diciendo ahí en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el momento donde Él estaba tomando nuestros pecados y los estaba pagando. Hay gente que recibe este mensaje y lo acepta, lo cree y se aferra con todas sus fuerzas a ese mensaje. Y hay otros que lo dejan pasar y siguen su camino, siguen su vida, sus fiestas, sus vicios, sus pecados. Que no me molesten con los pecados que estoy realizando. Es muy lindo el mensaje, pero yo estoy en adulterio, estoy en fornicación, tengo mis vicios, estoy en borrachera, me gusta robar, me gusta mentir. Así que no me molesten más con ese mensaje, porque si yo creo, entonces tengo que cambiar. Pero tienes que entender, amigo, que cuando tú crees en el Señor Jesucristo como Salvador personal, viene a morar en ti el Espíritu Santo y es Él que hace las transformaciones en tu vida. Es Dios que desde dentro hacia afuera cambia tu vida. La religión dice, cambia y después te acercas a nosotros. Pero el Evangelio dice, ven tal como estás, con tus vicios, tus pecados, con toda tu condición, ven al Señor. Y el Espíritu Santo hace la obra y cambia tu vida. El Señor, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más terrible que ha inventado el ser humano, una tortura extrema, que el Imperio Romano, los romanos eran expertos en hacer tortura. La idea era infundir miedo, temor, terror a la gente que ellos conquistaban con este castigo de crucifixión. Y el Señor ocupó aquel lugar, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ¿y qué pasa con aquella que no cree, que sabiendo la verdad rechaza el mensaje de salvación? Dice al final el verso 10, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si tú no doblas la rodilla aquí en la tierra, si tú no te humillas aquí en la tierra delante del Señor y le reconoces como Señor, reconoce su señorío y sigue sus estatutos y mandamientos que no son gravosos, tendrás que estar en el otro lugar, donde las personas doblarán su rodilla, pero estarán debajo de la tierra. ¿A qué se refiere debajo de la tierra? ¿Acaso no sabemos desde pequeño que debajo de la tierra se encuentra el infierno? Cada persona que rechaza el mensaje de salvación verá al Señor, pero ya no lo verá como el Salvador, como el Redentor, como aquel buen pastor que da su vida por las ovejas. Estará en otra condición. Sus rodillas tendrán que ser dobladas desde abajo de la tierra, en el infierno. Cuando la Escritura en Apocalipsis dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible esa condición. No queremos que ningún amigo que ha escuchado el Evangelio sea parte de ese grupo que doble su rodilla en condenación. Mejor ahora reconocer al Señor como nuestro Salvador, como el que perdona nuestros pecados, como el que limpia,
nuestra alma con su sangre preciosa derramada en aquella cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.